Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Vamos a hablar de los datos del Fondo Monetario Internacional en este informe que se conocía en las últimas horas con las proyecciones para nuestra economía. Y para eso tenemos a nuestro economista de cabecera en nuestro noticiero, José Vargas, que ya está en el estudio para hablar en detalle de este informe. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto y un placer como siempre. Bueno, un pronóstico bastante desalentador por parte del Fondo Monetario, 3,1% del Producto Bruto Interno, la inflación de casi el 60% porque se habla del 57,3% y el desempleo, que sigue siendo un tema que destapa una deuda que hay por parte del gobierno de nuestro país que no ha logrado justamente evitar que se acreciente la cantidad de gente que se queda sin trabajo, habla del más del 10% para este 2019. ¿Cuál es tu análisis de estos datos? Bien, el Fondo Monetario Internacional en este informe que realiza todos los años para esta misma época es muy negativo con respecto a nuestro país y con respecto a otros países también del resto del mundo. Habla fundamentalmente de que Argentina va a tener un nivel de inflación casi del 60% este año y también muy cerca al 40% el año que viene, con lo cual habla de que el año que viene va a seguir siendo un año sumamente inflacionario también para nuestro país, va a ser una variable muy difícil de bajar. Insiste en que este año la caída del Producto Bruto va a ser casi del 3%, el año que viene va a ser nuevamente una caída del 1%, es decir que nos va a costar todavía, según las proyecciones del FMI, poder encontrar los canales alternativos para mejorar nuestra economía y si eso ocurre será ya a mediano y largo plazo. Considera que el mundo va a tener un crecimiento menor y que hay 4 o 5 países que están traccionando para atrás a este crecimiento mundial. Y uno de ellos es Argentina, es decir que lamentablemente nos compara con países como Sudán, como Turquía, y esto para nosotros es sumamente malo. Donde sí hay un ranking mucho más negativo todavía es que pasamos a ser el tercer país con mayor inflación en el mundo, después de Venezuela y de Zimbabue. Es decir que hasta hace 3 meses atrás éramos el cuarto país, hoy ya estamos entre los 3 primeros países con mayor inflación en el mundo, no solamente medido por el Fondo Monetario, sino por el resto de los organismos internacionales. Una mala noticia para nuestro país, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos viviendo hoy en día. Y además en medio de un clima electoral que de alguna manera, como decías vos, José, pinta el panorama para el año que viene, porque muchos hablan tal vez de un nuevo gobierno, en caso de que sea otro el que gane estas elecciones, y en caso de que sea Mauricio Macri, hablando de posibilidades, ¿no?, de seguir en el poder, la perspectiva más allá de los resultados es esa, ¿no?, hablar de un 40% de inflación para el año que viene. No hay una receta milagrosa. No hay una receta milagrosa y mucho menos en el cortísimo plazo. Uno sabe que en el corto plazo cualquier medida que tienda a reducir fuertemente los niveles de inflación tiene costos políticos muy altos y costos sociales muy altos. Y ningún gobierno está dispuesto a correr con este tipo de costos, mucho menos un gobierno del signo político de Alberto Fernández. Por lo tanto, primero habrá que ver qué es lo que ocurre de acá a fin de año, que tenemos un largo camino que transitar en materia económica. Nos quedan todavía las elecciones, después nos queda bastante tiempo para el traspaso de mando y después tenemos fin de año, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer de acá a las elecciones, de las elecciones al traspaso de mando y a fin de año, y pueden ocurrir muchas situaciones particulares en nuestro país y ya hay bancos, hay organismos internacionales, hay inversores que están tomando cartas en el asunto en este sentido.